Muy buenos días, excelentísima doña Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta del Gobierno de la República Dominicana, y estimada doctora Altagracia Suriel, directora general del programa Progresando con Solidaridad, representantes del cuerpo diplomático, representantes de instituciones y ministerios del Gobierno, compañeros y compañeras, colegas del Sistema de Naciones Unidas, asistentes en general. Es para mí, como representante del Programa Mundial de Alimentos, un honor y un privilegio estar ante ustedes para presentar el caso de éxito basado en la implementación del componente de nutrición insertado en el programa Progresando con Solidaridad, ProSoli, liderado por la vicepresidenta del Gobierno, que ha tenido como impacto más significativo la reducción de anemia en un 50% en niños y niñas menores de 5 años beneficiarios del programa. Para el Programa Mundial de Alimentos, este estudio es de enorme importancia, ya que muestra con evidencias la implementación exitosa de un modelo de combate contra la desnutrición en un contexto de país de ingreso medio, con estructuras y problemáticas complejas, a través de alianzas interinstitucionales sólidas y con una voluntad política firme de compromiso y sostenimiento. El estudio de caso del modelo está siendo publicado y diseminado a nivel global a través de todas nuestras oficinas, así como en los foros especializados, como ejemplo de buenas prácticas y mejores lecciones aprendidas. Me atrevo a decir con orgullo que la República Dominicana está señalando un camino de éxito en la dura lucha contra el hambre y la desnutrición, siguiendo la estrategia de hambre cero promovida por la Vicepresidencia de la República. Desde el año 2010, la Presidencia del Gobierno de la República Dominicana y el PMA trabajan de manera conjunta para incorporar una dimensión nutricional al programa Progresando con Solidaridad. El componente de nutrición se desarrolla en el marco de una alianza exitosa entre el Gobierno dominicano y el PMA, que continúa hasta el día de hoy con la asistencia técnica del PMA en el desarrollo de capacidades, logística de abastecimiento y monitoreo y evaluación. En el año 2013 se realizó una evaluación al componente de nutrición del programa que mostró una impresionante reducción de la anemia en más de un 50% en los niños y niñas beneficiarios del programa. El estudio describe, por lo tanto, la implementación de un componente específico de nutrición dentro de un programa de protección social, la subsecuente reducción en las tasas de anemia como primer impacto, y resalta la alianza entre el Gobierno dominicano, sus ministerios y programas especializados y el PMA como clave para lograr estas metas. El estudio muestra claramente los factores de éxito, que son los siguientes. Ante todo, la alianza estratégica entre el programa Progresando con Solidaridad, el Ministerio de la Salud Pública y el PMA. La entrega de chispitas solidarias y progresina, alimento complementario fortificado, a través del componente de transferencias condicionadas de salud del programa ProSoli y las consultas en las unidades de atención primaria. El componente de nutrición no solamente consiste en la distribución de chispitas solidarias y progresina, sino también en una serie de acciones de educación, formación y seguimiento que permiten que los resultados de estos productos sean efectivos. Factor asimismo de éxito es el del desempeño de los y las enlaces familiares y supervisores de enlaces familiares como personal de Consejería Nutricional Comunitaria y de movilización de la comunidad. Hay muchos presentes y muchas presentes en esta sala y me gustaría reconocer su enorme dedicación y trabajo en este terreno. Factor de éxito es la vinculación de las acciones del componente con los programas del Ministerio de Salud Pública en las unidades de atención primaria. Y fundamental ha sido y es la inducción y orientación continua sobre nutrición
y sobre el componente entre los diversos actores y socios a nivel local del programa Prosoli para asegurar empoderamiento y resultados integrales. Y finalmente, la capacitación sobre el componente de nutrición a todos los niveles de Prosoli y del sistema de atención de primaria de salud. Las deficiencias de micronutrientes, conocidas como hambre oculta, representan un problema de salud pública, principalmente para las niñas y niños menores de 5 años y las mujeres en edad reproductiva. El diagrama que están ustedes viendo, basado en el estudio del costo del hambre en República Dominicana, muestra las consecuencias de la desnutrición en las áreas de salud, educación y productividad, incapacitando el desarrollo pleno e integral de los individuos, provocando un coste al país estimado en un 3,6% del Producto Interior Bruto y, lo que es incluso más importante, perpetuando el ciclo de pobreza y de hambre. Evidencias demuestran que las intervenciones en nutrición son cruciales para alcanzar el desarrollo humano y, por otra parte, que la desnutrición y las deficiencias de micronutrientes causan impactos negativos en la salud, educación y productividad de las personas, con serias repercusiones en el desarrollo de los países. El Gabinete de Coordinación de la Política Social, coordinado por la Vicepresidenta de la República, es el responsable del programa Progresando con Solidaridad, siendo el Ministerio de Salud Pública y el PMA socios esenciales de su componente de nutrición, implementado en el marco de condicionalidad de salud. El PMA es responsable de la asistencia técnica en nutrición, compras de los micronutrientes y alimentos complementarios fortificados, logística de almacenamiento y distribución y apoyo en capacitación, monitoreo de campo y evaluación. A fin de que los y las beneficiarias de Progresando con Solidaridad reciban el componente de nutrición del programa, se requiere completar un número de actividades o condicionalidades preestablecidos. Y la principal es la participación regular en la atención médica preventiva por parte de niños y niñas menores de 5 años de edad, que incluye la asistencia a la consulta de promoción y control del crecimiento y desarrollo, sostenida en los centros de atención primaria de salud. ¿Cómo se logró poner en marcha este modelo basado en la inserción del componente de nutrición en el programa Prosoli? En el año 2010, el Programa Mundial de Alimentos y Progresando con Solidaridad llevaron a cabo un programa piloto del componente de nutrición propuesto con la distribución de micronutrientes en polvo en la región Cibao Central del país. Con este piloto de 4 meses se probó la factibilidad de incluir la provisión de micronutrientes en polvo a niñas y niños beneficiarios antes de su incorporación a nivel nacional. Los resultados mostraron asimismo que el plan de implementación solo podría ser efectivo incorporando capacitación y coordinación regular entre los distintos actores a todos los niveles. Se realizó un análisis de los costos y la factibilidad de producir micronutrientes en polvo localmente, cuyo resultado fue fundamental para establecer la cadena de abastecimiento y el plan logístico de compra, embarque y distribución de los micronutrientes en polvo. Y a partir de ahí se desarrollaron distintas etapas operacionales. Entrenamiento del personal de Prosoli y del Ministerio de Salud a todos los niveles, en nutrición e importancia de los micronutrientes en polvo. Establecimiento de la condicionalidad para que los hogares reciban sus beneficios. Desarrollo del plan de distribución y desarrollo del sistema de monitoreo. Y presentación del componente de nutrición a las autoridades regionales y provinciales de Prosoli y del Ministerio de Salud Pública. Según los datos arrojados en la línea de base del componente de nutrición realizada en 2010, justo al inicio de la implementación del modelo, el 61% de los niños y niñas de hogares beneficiarios del programa resultaron con anemia, de los cuales los más afectos fueron el grupo de edad de 6 a 11 meses, con un 75%, seguido por los grupos de 12 a 24 meses
y de 24 a 35 meses con 73 y 62% respectivamente. En 2013, tras un año y medio de implementación, la evaluación de impacto a la fecha sobre la salud y el estado nutricional de niños y niñas beneficiarios reveló una aguda reducción en la prevalencia de anemia después de la implementación del componente de nutrición en todos los grupos de edad de los niños y niñas beneficiarios y participantes, como bien demuestra el diagrama. De especial atención fue la reducción en un acumulado de 50% de la prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 24 meses, que es precisamente la etapa crucial del desarrollo del infante. Durante la evaluación de medio término del año 2013, otras variables fueron analizadas según los ejes de intervención, revelando los siguientes resultados: promoción y reforzamiento de la participación comunitaria y vigilancia nutricional. Los datos reflejan un incremento en la demanda de la consulta de vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo. Del total de niños incluidos en el estudio, el 83% recibió chispitas solidarias a través de la consulta de Niño Sano, según información suministrada por la madre o el padre. La línea de base realizada en 2011 reportó 0 consultas. En relación a la evaluación de la percepción de chispitas solidarias por parte de los beneficiarios, por parte del personal de salud y por parte del personal de Prosoli, los datos reflejan que los 3 grupos relacionan el efecto del consumo de chispitas con un buen crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, el aumento del nivel de aprendizaje, el aumento del apetito y un efecto importante en la prevención y control de anemia. Esta percepción llegó en estos grupos al 90%. A nivel operacional, el estudio de caso destaca como elemento fundamental la necesidad de una estrecha y constante coordinación a nivel local entre todos los actores del componente de nutrición. Esta coordinación incluye beneficiarios, comunidades, personal de Prosoli, personal del Ministerio de Salud Pública y de las unidades de atención primaria y personal del PMA, tanto personal de campo como de gestión y supervisión, tanto a nivel de comunidad y UNAPS como a nivel provincial y regional. Como podrán suponer, el correcto y adecuado funcionamiento de esta coordinación constituye sin duda una de las más importantes garantías de éxito para las operaciones del componente de nutrición. Pero asimismo, dada su complejidad, constituye el principal reto operativo del mismo. En cuanto a las lecciones aprendidas, el estudio de caso destaca la importancia de levantar evidencia de datos que sostenga la toma de decisiones mediante investigaciones focalizadas. Asimismo, se señala el rol del PMA como agente coordinador interinstitucional entre los diferentes programas del Gobierno, con una constante presencia en el terreno y adecuada formación nutricional que permite el mantenimiento de una capacitación continua a los distintos actores. Y, por último, una actitud concordada de revisión y evaluación constantes de las distintas estrategias. Lo que funciona en una comunidad no tiene por qué funcionar en otra, y es necesario cuestionar en todo momento las rutinas operacionales para poder garantizar el éxito de los objetivos fijados, sobre todo a nivel comunitario. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que ha enfrentado el componente de nutrición? El primer reto fue la capacidad de implementación. La lección clave destacada en el estudio de caso es la importancia de entrenamiento y soporte continuo al personal médico de las unidades de atención primaria en materia de nutrición. Para responder a este reto, el PMA y el Ministerio de Salud Pública desarrollaron un currículum exhaustivo de talleres de entrenamiento en nutrición que incluyó manuales de salud y nutrición, lecciones en nutrición y guías de Prosoli para su administración, así como soporte individual durante las visitas de monitoreo por parte del personal de campo del PMA. El Ministerio de Salud Pública desarrolló e incorporó un módulo específico en nutrición al currículum de la Escuela de Medicina.
La lección aprendida en el segundo reto es la importancia de motivar la participación activa del personal médico y los enlaces familiares de Prosoli, los ejecutores reales del componente de nutrición. Como respuesta, inicialmente en la primera fase de implementación, el PMA y Progresando con Solidaridad reconocieron que era crítico que el personal médico llevara a cabo las evaluaciones del estado nutricional que considera la consulta de control y crecimiento y desarrollo, y distribuir los micronutrientes en polvo en el marco de esta consulta. En cuanto al tema de asistencia de beneficiarios, aunque la condicionalidad en salud incentiva a madres, padres y tutores a llevar a sus niñas y niños a las unidades de atención primaria para la consulta de niño sano, debido a conflictos de tiempo, falta de transporte u otras razones, es común que las madres, padres o tutores solo asistan a las UNAPs cuando sus niñas y niños se enferman. Como respuesta, el PMA, el Ministerio de Salud Pública y Progresando con Solidaridad organizan conjuntamente sesiones comunitarias denominadas Jornadas de Salud Infantil, similares a ferias de salud, en las que se provee apoyo y orientación sobre nutrición en general, el componente de nutrición de Prosoli y los micronutrientes en polvo, tanto al personal médico como al personal de las UNAPs y a los enlaces de Prosoli. La jornada de salud infantil también incrementa el uso de la consulta de cuidado preventivo, facilita el cumplimiento de las recomendaciones de las normas de atención en salud y motiva la movilización comunitaria. Estas sesiones incluyen la consulta regular de promoción y control de crecimiento y desarrollo de la niña y niño menores de 5 años. Incluye consejería nutricional, tomas de medidas antropométricas, así como una sesión de educación nutricional y la provisión de micronutrientes en polvo. Durante la jornada, las niñas y los niños asisten a la consulta médica, donde el personal médico evalúa su estado nutricional, distribuye los micronutrientes a sus cuidadores y les aconseja sobre su preparación adecuada. Adicionalmente, reciben una charla informativa sobre nutrición. Por último, la utilización apropiada de micronutrientes en polvo por parte de las familias beneficiarias requiere de estrategias proactivas de implementación, enfocadas en su aceptación y utilización. En efecto, los micronutrientes en polvo fueron un producto novedoso para las familias beneficiarias del programa Prosoli. Aunque el empaque indica que los micronutrientes en polvo no tienen sabor, las madres manifestaban en su momento que sí tenían sabor y que este no era agradable al paladar. Prosoli, el PMA y el personal de las UNAPs reconocieron que esto se debía a una falla en la preparación de los alimentos con micronutrientes en polvo y se ofrecieron entonces como respuesta para incrementar la aceptación del producto opciones de preparación apropiada de alimentos con micronutrientes. Fueron incorporadas degustaciones en las charlas a beneficiarios y en las jornadas de salud infantil para que las madres, padres, tutores, niñas y niños pudieran probar los micronutrientes en polvo sin sabor y sin reacciones adversas. En conclusión, y en definitiva, el caso de estudio señala los siguientes puntos. En menos de 4 años, la Vicepresidencia de la República ha integrado exitosamente un componente de nutrición que incluye la entrega de micronutrientes en polvo a niñas y niños del Programa Nacional Progresando con Solidaridad. El componente de nutrición ha reducido los niveles de prevalencia de anemia en niñas y niños, más notablemente en aquellos entre 6 y 24 meses de edad. Este éxito se debe en gran parte a la sólida alianza entre Prosoli, el PMA y el Ministerio de Salud Pública. El trabajo en la República Dominicana demuestra cómo los gobiernos pueden implementar programas con dimensión nutricional que mejoran el estado de la población y la posición económica del país. El caso de estudio, en sus conclusiones finales, define el rol del PMA dentro del contexto de un país de ingresos medios, enfocado en 2 pilares de su política de nutrición: responder a las deficiencias de micronutrientes y desarrollar las capacidades de gobiernos y otros socios para hacer frente a la desnutrición. La segunda fase de implementación, firmada en el 2013,
En el marco del programa Progresando con Solidaridad, continúa la entrega de micronutrientes en polvo y también la entrega de progresina a niños y niñas en riesgo de desnutrición aguda, a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y a personas adultas mayores sufriendo de deficiencias de micronutrientes y o con consumo insuficiente de alimentos. Bajo esta nueva fase, el componente de nutrición ha sido expandido para incluir la educación nutricional dirigida a estos grupos y esperamos que esta segunda fase, los factores que han posibilitado los éxitos de la primera, no solo se mantengan, sino que se fortalezcan y se incrementen. Esperamos que los índices de anemia y desnutrición disminuyan aún más hasta su desaparición en esta lucha contra el hambre y la pobreza. No olvidemos que la anemia ha sido señalada como principal factor de riesgo y causa de las altas cifras de mortalidad infantil y de parto, cifras inaceptables por ser de causas prevenibles. Nuestro combate conjunto, excelentísima vicepresidenta y socios, es también en la gran mayoría de los casos un combate por la vida y estamos en buen camino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por presentar para nosotros estos resultados del informe del Programa Mundial de Alimentos sobre anemia, nuestro representante del PMA en el país, señor Jorge Fano. De esta manera, señoras y señores, en nombre de la Vicepresidencia de la República y en alianza con el Programa Mundial de Alimentos, finalizamos este acto donde presentamos estos resultados del informe oficial del PMA sobre la anemia, trabajando en alianza ambas entidades para la reducción de la desnutrición, la anemia en niños y niñas y promover, por supuesto, la buena alimentación y la seguridad alimentaria en nuestro país, en especial en los beneficiarios del programa Progresando con Solidaridad. Muchísimas gracias por acompañarnos, que terminen de pasar un feliz resto de la jornada de este jueves. Buenas tardes.